Hola, muy buenos días. Seguramente ustedes coincidirán conmigo en que gran parte de nuestros trabajos en Excel requieren de la búsqueda de cierto dato. Una factura, buscar un cliente, un número de cuenta. Bueno, esas búsquedas simples, además de buscar en rangos y todo esto. Y es un tema que también requiere de muchas consultas, que muchas veces la función buscar B no nos da los resultados esperados. Entonces hoy les traigo dos maneras de tenerlo siempre presente de cómo hacer una búsqueda exacta y correcta. Y para esto voy a trabajar con dos modelos de hoja. Esta que tiene una tabla a la que fuimos dibujando las columnas y los formatos, y esta otra que tiene un formato de tabla. Yo selecciono cualquier celda y aquí me dice diseño de tabla. Entonces, en este caso no vamos a utilizar la primera columna donde va a estar el dato a buscar, sino que la vamos a ubicar en cualquier lugar de la tabla. Yo elegí número de documento y esta es la columna clave. Lo mismo va a pasar en el otro modelo, desde donde vamos a realizar la búsqueda. Entonces, en una celda M2 yo tengo un dato a buscar, que en este caso va a ser de la columna número de documento. Y quiero obtener información que está a la derecha, pero también quiero encontrar información que está a la izquierda. Entonces, aquí, para la derecha, muy conocida la función buscar B. Recordemos que los argumentos son el dato a buscar, las columnas de búsqueda, el número de columna donde quiero encontrar el resultado y la opción falso para que me devuelva una coincidencia exacta. Puedo poner 0, también sería lo mismo que falso. No pongan verdadero o no lo dejen vacío, porque en ese caso considera que puede ser una coincidencia aproximada y les puede dar resultados erróneos. Entonces, esta función, si bien yo aquí le estoy diciendo desde D a F, puede ser ocupada hasta el final y después digo que quiero la columna 1, 2, 3, o sea, la F. Pero cuando la tabla es muy extensa, no hace falta ir hasta la última columna, sino con decir hasta donde yo quiero obtener, por ejemplo, aquí quiero obtener el nombre, puedo señalar solamente estas tres. Cuando quiero obtener el campo importe, también le digo, desde D hasta H, la columna es 5, 1, 2, 3, 4, 5 y falso. Esto es fácil, esto ya lo sabemos casi todos. Ahora, ¿qué pasa si lo que quiero es obtener la información que está a la izquierda? No me sirve la función buscar B. Entonces vamos a ver, por ejemplo, para el campo fecha tengo que utilizar la combinación de dos funciones, índice y coincidir. El primer argumento para índice es decirle de qué columna yo quiero el resultado. En este caso, como yo quiero la fecha, voy a decirle índice, la columna C. Yo utilicé la columna completa porque yo sé que a continuación no tengo ningún tipo de tablas, entonces puedo utilizar la columna completa. Ya vamos a ver en el otro que selecciono el rango. Luego le digo que coincida, o sea, coincidir el valor de M2 con la columna D, que es donde está el número de documento. Y también le digo 0 porque así me hace una coincidencia exacta. En este caso, para el IT, que también está en una columna a la izquierda, o sea, en la columna B, utilicé solamente el rango, considerando que de pronto puede haber otras tablas a continuación o por encima. Entonces, fíjense que les dije desde B3 hasta B17, que coincida el valor de M2 y que lo busque en la columna también D3, D17. Aquí los rangos tienen que ser los mismos, y nuevamente 0, o sea, una coincidencia exacta. Bueno, ahora vamos a ver la misma búsqueda, pero en esta hoja que tiene un diseño de tabla. Y luego a continuación les voy a mostrar también un código VBA para que no se lo olviden y que les va a resolver todas las búsquedas. Aquí nuevamente tengo un campo en M2, que es el dato que quiero buscar, en esta columna que es la que estoy usando de modelo, que está dentro de la tabla y no al inicio como generalmente hacemos las búsquedas. Tratándose de tablas, yo puedo utilizar las mismas fórmulas que utilicé en la hoja común que les mostré antes, pero vamos a aprovechar justamente los beneficios que tiene trabajar con una tabla. Fíjense que yo aquí usé para el campo importe la misma, buscar B, el campo M2 en las columnas entre D e I y decirle que es la columna número 5. O puedo usar esta otra manera, por ejemplo, seleccionando el rango. Entonces le digo índice,
la columna que quiero devolver, que sería el rango de B3 hasta B18 o 17, el rango que sea, coincidir el valor de M2 también en que lo busque en el rango de 3 de 18, coinciden los rangos, y el campo 0 para que sea una coincidencia exacta. Pero esto significa que yo tengo que estar seleccionando, y esa es la ventaja de trabajar con una tabla. No necesito seleccionar los rangos, ya ni sea en columna, a lo mejor tengo varias tablas, y entonces voy a hacer referencia solamente a los títulos de las columnas y no tengo que estar seleccionando nada. Para el campo nombre yo tengo que voy a buscar B, el campo que está en M2, en la tabla 1, así es como se llama mi tabla, y entre corchetes pongo los argumentos. En este caso, el rango es el número de documento hasta la columna contacto. Aquí le puse todas, ¿ven? Puedo poner, aquí por ejemplo, puedo poner nombre. A continuación, el argumento número de columna devolver y falso para que sea una coincidencia exacta. En el caso de la otra fórmula de índice y coincidir, es lo mismo. En índice le digo la columna a devolver. Tabla 1 y entre corchetes el nombre de la columna fecha. Coincidir el dato que está en M2 en la tabla 1 en la columna número 2, o sea, este nombre. Entonces fíjense que aquí no tengo que seleccionar, me olvido de la extensión del rango, me olvido si hay otras tablas por encima o por debajo, solamente voy a hacer mención al nombre de la columna, el título de la columna. Entonces, haciendo un repasito, buscar B, el dato a buscar, el nombre de la tabla y entre corchetes los campos, en este caso número doc hasta nombre y el número de la columna devolver. Tabla 1 porque yo sé que mi tabla, cuando selecciono una celda, diseño de tabla, me dice cómo es su nombre aquí adelante. Y para la fórmula índice y coincidir sería de índice de la tabla 1 la columna fecha. Y para coincidir, el dato a buscar, tabla 1 y número 2, que es así como se llama la columna a devolver. Bueno, les prometí la instrucción BBA, pero a los que no les interesa la programación, no se vayan, pásense un poquitito más adelante que les dejo un tip que los va a sorprender. Bien, para este caso en que tenemos que hacer una búsqueda, por ejemplo, obtener el nombre o el importe, establecemos en una variable el dato que queremos buscar. La instrucción de búsqueda es set, una variable que yo llamo busco. ¿En qué rango? En este caso en la columna D. Find, que busque ese dato y lo busque en forma exacta, o sea, look at, XL u all. Acá no pongan .select porque si ustedes seleccionan el resultado de la búsqueda y no lo encontró, error seguro. Entonces, hasta aquí nomás la instrucción de búsqueda. A continuación, si preguntan si esa búsqueda fue exitosa, o sea, if not busco is nothing, entonces en una celda que yo llamo O4 me va a colocar el contenido de la columna F de esa fila del dato del la búsqueda, ¿no? Busco row. Otra manera de escribir lo mismo, y lo hago en la fila 7, para el campo importe le digo que coloque busco, el resultado de busco, offset 04, o sea, le estoy diciendo desde aquí, está busco, 1, 2, 3, 4, o sea, se corra 4 columnas, que no es lo mismo que poner la columna número 5 como ponemos en la fórmula aquí, me estoy corriendo 4 lugares, ¿sí? Entonces así vamos a ejecutarla y resultado correcto. Ahora vamos a pasar al otro caso de cuando tenemos una tabla. Cuando hacemos una búsqueda en una tabla empezamos por lo mismo. El dato que queremos buscar lo colocamos aquí o lo colocamos aquí dentro de la instrucción find. Luego nuevamente la instrucción de búsqueda. Busco el rango y en este caso tengo que indicar el nombre de la tabla, tabla 1, y entre corchetes el número doc, que así es como se llama la columna. Entonces le estoy diciendo que en ese rango encuentre dato y lo encuentre en forma exacta. Look at XL all. Nuevamente pregunto, if not busco is nothing, o sea, si la búsqueda no está vacía, entonces en P4 puse el rango F de la fila de busco, o si no, busco con el offset 0, la cantidad de columnas que me tengo que correr. La ejecutamos y el resultado correcto. Bien.
Cualquiera de estas dos macros sirve para hacer la búsqueda en cualquier sentido de la tabla. Por ejemplo, si yo quiero colocar en la columna P los datos que están a la izquierda, o sea, para fecha pondría la letra C y la fila del dato encontrado. Y en el caso de utilizar offset, tengo que restar la cantidad de columnas a partir de la de búsqueda. Número de documento menos 2 me va a devolver el campo de la columna I. Aquí solamente falta colocar el formato para esta celda. Fíjense qué sencilla es la búsqueda también a través de VBA. Y ahora sí, la otra sorpresa. Dijimos al inicio que la función buscar B solamente me trae los resultados hacia la derecha del campo buscado y que para ir hacia la izquierda teníamos que utilizar otras funciones como índice, coincidir. Ahora, ¿se preguntaron si también puedo usar índice coincidir para resolver los que están a la derecha? Bueno, les digo que sí. Ustedes pueden utilizar índice, en este caso indican la columna F porque lo que quieren es el nombre, y coincidir con el campo M2 que está en la columna D. O sea, fíjense que me da exactamente el mismo resultado. Voy a hacer lo mismo, voy a copiar la misma fórmula para obtener el importe. Entonces la copio y lo único que voy a decirle es que el índice sea la columna H, porque ahí es donde está el importe. Entonces aquí voy a corregir, voy a poner H y nada más. Y me devuelve correctamente el importe. ¿Y qué pasa en la otra tabla? En lo que es una tabla, podemos decir que es exactamente lo mismo. Lo único que tenemos que cambiar es el nombre de la columna. En este caso, tengo que el índice me busque en la columna nombre, que es esta. Y el resto queda igual porque busca en el número de documento. Como le estoy diciendo que busque en la columna fecha, pero yo aquí quiero que busque en la columna importe, lo único que tengo que cambiar es este texto. Y el resto queda perfecto. Y fíjense que me dan los resultados correctos. Quiere decir que buscar B me sirve solo para hacer búsquedas a derecha. En cambio, índice y coincidir desde cualquier posición. ¿Les gustó? ¿Les gustó el tema? Bueno, entonces pongan un like, suscríbanse, compartan esta información y espero hacer un próximo video pronto. Chao a todos.